Suscríbete para más historias fascinantes. Dale, me gusta a este video. Si te gusta el drama, y deja un comentario con tu opinión. Un gancho impactante. ¿Qué harías si tuvieras una segunda oportunidad para evitar tu propia muerte? ¿Y si descubrieras que la persona que te traicionó fue tu propia hermana? El día en que yo y mi hermana, Lucía, estábamos eligiendo a nuestros futuros maridos, reviví. Justo en ese momento, me di cuenta de que podía escuchar los pensamientos de los demás. La voz de mi hermana resonó en mi cabeza. Esta vez, me quedaré con el mejor marido antes que ella. Luego, con una ansiedad que no podía ocultar, ella se apartó del hombre gentil con el que me había casado en mi vida anterior, dejándome con el hombre abusivo que la había golpeado a ella. Me reí para mis adentros. ¿De verdad pensaba que mi marido anterior era una buena persona? Una vez más, me encontré en la mesa de la selección de maridos. Sentados frente a nosotras, en la mesa de la cena, estaban dos hombres de edad similar. Uno era Alejandro Carter, el hijo mayor de la familia Carter, frío y distante por naturaleza. El otro era Ethan Carter, el hijo menor, aunque técnicamente ilegítimo. Era de modales suaves y amable. Esta vez, me quedaré con el mejor marido primero. Resonó la voz de mi hermana en mis oídos. La miré, pero no había hablado. Simplemente miraba fijamente a Ethan. «Solo espera. Voy a quitarte a ese hombre esta vez». Su voz llegó de nuevo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo había renacido, sino que también podía escuchar los pensamientos de los demás. Y a juzgar por lo que mi hermana acababa de pensar, ella también había renacido. De lo contrario, no habría forma de que pensara así. Como era de esperar, al segundo siguiente, caminó y se sentó al lado de Ethan, mirándolo tímidamente. «Hola, mi nombre es Sofía Evans. Me gustas», dijo con coquetería. En ese momento, mi padre habló de repente. «Susan, ya que tu hermana ya ha elegido a Ethan Carter, tú te casarás con Alejandro Carter». Tan pronto como dijo eso, los ojos de mi hermana se llenaron de satisfacción. En su mente, se burló. «Esta vez, tú puedes recibir los golpes por mí». En mi vida pasada, Sofía se había casado con Alejandro. Él era un exitoso hombre de negocios, siempre ocupado con el trabajo, y era conocido por ser emocionalmente distante. Mi hermana había intentado innumerables veces acercarse a él, pero cada vez era golpeada y echada de su habitación. Eventualmente, debido a que nunca tuvo un hijo, la señora Carter la declaró infértil y la expulsó de la familia. Mientras tanto, yo me había casado con Ethan. A pesar de que tenía poco poder en la familia Carter, todavía me proporcionaba comida y comodidad. Me llevaba de compras, a cenar y me mimaba sin fin. Todos en la casa de los Carter sabían cuánto me adoraba. Más tarde, cuando Alejandro murió repentinamente de envenenamiento, Ethan heredó el negocio de la familia Carter, y mi estatus en la casa se disparó de la noche a la mañana. Mi hermana, consumida por los celos, deliberadamente estrelló su coche contra el mío mientras yo estaba de compras, matándonos a ambas. «Muy bien, papá», respondí con una sonrisa. En realidad, también me gusta Alejandro. Luego caminé con calma y me senté al lado de Alejandro Carter. Tuve que admitir que este hombre tenía una presencia increíblemente fuerte. En el momento en que me senté, sentí un aura escalofriante a mi alrededor, haciéndome dudar en hablar. No es de extrañar que mi hermana hubiera sufrido tan terriblemente en la vida pasada. Intenté escuchar sus pensamientos, pero no oí nada. Sin embargo, cuando Ethan se giró para mirar a Sofía con una sonrisa,
De repente escuché su voz en mi cabeza. ¡Qué muñequita tan hermosa! Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Por instinto, agarré la mano de Alejandro. A pesar de su personalidad fría, sus manos eran sorprendentemente cálidas. Sintiendo mi tacto, se giró para mirarme. Rápidamente lo solté, y solo entonces permaneció en silencio. A pesar de que Alejandro parecía intimidante, todavía sentía que quedarme con él era mucho mejor que estar con Ethan, esa serpiente venenosa. Esta vez, estaba decidida a cambiar mi destino trágico. Haría mi propio dinero, me volvería independiente y no dependería de nadie. ¿Crees que Susan tomó la decisión correcta al elegir a Alejandro, a pesar de lo que pasó en su vida pasada? ¿O crees que la historia podría repetirse? Comenta tu opinión y no olvides darle. Me gusta el video si te está gustando esta historia. Nuestra boda se celebró junta. En mi vida pasada, también nos habíamos casado el mismo día. En aquel entonces, Alejandro ni siquiera se había presentado a la ceremonia, mientras que Ethan había llegado temprano por la mañana, haciendo que todos dijeran que era el marido más considerado. Y, como era de esperar, la historia se repitió. Ethan, vestido con un traje blanco, se apresuró y se llevó a Sofía. Mientras pasaban junto a mí, ella me lanzó una mirada arrogante. «Susan, ¿dónde está Alejandro? ¿No vino a recogerte?», se burló. Simplemente sonreí. «No necesitas preocuparte, Sofía. Solo cuídate». Su rostro se oscureció con mis palabras, claramente sofocada. «Ve y ríete ahora. Ya veremos si seguirás riéndote cuando seas tú la que reciba los golpes». Después de decir eso en su mente, Ethan Carter se llevó a Sofía escaleras abajo, pero todavía era demasiado pronto para decir quién se reiría al final. Al igual que en mi vida pasada, Alejandro Carter no asistió a la boda, dejándonos a mi hermana y a mí para soportar chismes interminables y miradas de juicio. Sofía estaba aún más encantada, incapaz de contener su emoción, ya que se aferró a Ethan y soltó. «Te amo, Ethan». Luego él la besó. Después del beso, ella se giró para mirarme, sus labios aún húmedos con saliva. Sabía que estaba esperando verme humillada, pero yo no era estúpida. A diferencia de mi yo pasado, que había salido furiosa, dándole a todos y a la familia Carter el escándalo perfecto para chismear, no cometería el mismo error. Recordé cómo, en mi última vida, todos habían criticado a Sofía por ser inmadura e incapaz de ser la nuera mayor de la familia Carter. Como resultado, después de la boda, la señora Carter nunca le mostró ninguna amabilidad, haciendo su vida en la casa Carter miserable. Con una sonrisa, tomé el micrófono y me dirigí a los invitados debajo del escenario. Alejandro tuvo un importante acuerdo de negocios que negociar hoy, así que yo haré las rondas en su lugar para el brindis de la boda. Espero que a todos no les importe. En el momento en que dije eso, el murmullo entre los invitados cesó. Incluso la señora Carter, sentada en la mesa principal, me dio una mirada de aprecio. La familia Carter era una casa prestigiosa, muy preocupada por mantener su reputación. En momentos como estos, una nuera necesitaba mostrar gracia y compostura. Sofía también notó la reacción de la señora Carter, y sus ojos brillaron de irritación. «Desagradable», se burló en sus pensamientos. «Solo espera. Cuando sea el momento de la ceremonia del té, me aseguraré de que te avergüences». Honestamente, encontré esta habilidad de escuchar los pensamientos de los demás increíblemente útil. Era como tener un código de trucos para la vida. Todo se volvió tan fácil. Cuando comenzó la ceremonia del té, con calma levanté mi vestido
y caminé hacia la señora Carter. Sofía mantuvo sus ojos fijos en mí, contando mentalmente. 1, 2, 3. En el último segundo, me aparté justo a tiempo para evitar lo que fuera que ella había planeado. En cambio, ella perdió el equilibrio y cayó con fuerza al suelo, derramando té sobre sí misma. «Oh, no. ¿Estás bien?» Ethan se apresuró a ayudarla a levantarse, pero en su mente lo escuché burlarse. ¡Qué idiota! La sala entera se giró para mirar en nuestra dirección. El rostro de la señora Carter se oscureció con disgusto. «Tan imprudente. ¿Siquiera pareces una nuera apropiada?» «Lo siento, madre. No fue a propósito», balbuceó Sofía, tratando de ocultar su vergüenza. Pero la falta de voluntad en sus ojos era obvia. Si yo fuera ella, habría aceptado la pérdida y me habría centrado en vivir en silencio. Pero ella no estaba dispuesta a dejarme en paz, así que ciertamente no sería fácil con ella. Con Sofía haciendo el ridículo, la boda terminó en una prisa incómoda. De principio a fin, la señora Carter nunca le dio una mirada amable. Pero cuando se giró hacia mí, no había nada más que aprobación en su mirada. Incluso tomó mi mano y dijo con calidez: «Susan, esta noche me aseguraré de que Alejandro vuelva a casa para hacerte compañía. Debería compensártelo». Y, como era de esperar, esa noche, Alejandro realmente regresó. Un nuevo acuerdo. En el momento en que entró por la puerta, se aflojó la corbata, su rostro lleno de agotamiento. Rápidamente me adelanté para tomar su chaqueta. «Alejandro, debes estar cansado hoy», dije con suavidad. Él simplemente me miró y no dijo nada. En mi vida pasada, los sirvientes habían chismorreado sobre cómo, en nuestra noche de bodas, Alejandro nunca regresó a casa. Mi hermana había esperado sola en la cámara nupcial, convirtiéndose en el hazme reír de toda la casa. Cuando fue a quejarse con la señora Carter, fue regañada en su lugar, diciéndole que carecía de la capacidad para ganarse el corazón de un hombre. Mientras Alejandro estaba en la ducha, preparé su cama. Hice un poco de té y ordené el sofá para mí para dormir. Cuando salió y vio la escena, un destello de sorpresa pasó por sus ojos. Rápidamente expliqué: «Tú duermes en la cama, yo tomaré el sofá». Él entrecerró los ojos ligeramente, estudiándome. «Susan, ¿estás tratando de hacértela difícil?» Con solo un albornoz, su pecho estaba ligeramente expuesto. Gotas de agua aún se aferraban a su piel. Tuve que admitir que su físico era increíble. Rápidamente desvié mi mirada. No tenemos sentimientos reales el uno por el otro. Compartir una cama sería incómodo para ambos. Si es posible, me gustaría proponer una asociación. Alejandro levantó una ceja. «¿Qué quieres decir? Después de todo, nuestro matrimonio es solo un arreglo de negocios. Muchas parejas en nuestra situación viven vidas separadas y solo actúan para las apariencias. Me casé contigo simplemente para asegurar una vida estable y cómoda. No espero amor». Al oír mis palabras, de repente sonrió. «Eres inteligente. Eso también me funciona a mí. Puedo estar de acuerdo con eso». Yo era solo una persona ordinaria. No tenía las habilidades ni la confianza para controlar el corazón de un hombre. En la familia Carter, la actitud de Alejandro hacia mí dependería en gran medida de cómo me viera la señora Carter. No tenía ningún deseo de terminar como Sofía en nuestra vida pasada, siendo atacada y aislada por todos. Eso no me traería beneficios. Además, en mi vida pasada, Alejandro había sido físicamente abusivo hacia Sofía. No tenía intención de provocarlo y terminar en la misma situación. La coexistencia pacífica era la mejor opción. Esta vez,
Mi único objetivo era ganar dinero, comenzar mi propio negocio y ascender al éxito por mis propios términos. Para mantener las apariencias, hice que Alejandro publicara una foto de nosotros tomados de la mano en las redes sociales, con el título Felices recién casados. De esta manera, todos creerían que nuestro matrimonio estaba bien. Mientras me desplazaba por su perfil, noté lo vacío que estaba. Aparte de esta nueva publicación, no había nada más. Alguien como él debe tener una vida aburrida. Esa noche Alejandro realmente tomó la cama mientras yo dormía en el sofá. No tenía ningún concepto de caballerosidad en absoluto, pero debería estar agradecida. Al menos no me obligó a nada. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de Alejandro haciendo ejercicio. Estaba haciendo flexiones mientras escuchaba música. Había oído que los hombres fríos emocionalmente solían ser frágiles, pero sus abdominales de 8 paquetes y sus músculos tonificados eran prueba de su increíble fuerza, muy superior al físico de Ethan. «Deja de mirar. No estoy interesado en ti», dijo Alejandro de repente, levantándose del suelo. Se puso la camisa y añadió: «Prepárate. Vamos a desayunar». Sabía lo que realmente estaba diciendo. Quería que la gente nos viera juntos, para que pareciera que estábamos enamorados. Honestamente, parecía razonable. Todavía no podía entender por qué había abusado de Sofía en nuestra vida pasada. Después de vestirme, salí de la casa con Alejandro. En el momento en que salimos, vi a Sofía y a Ethan caminando hacia nosotros, tomados de la mano. Sofía llevaba un vestido sin tirantes, su clavícula y hombros cubiertos de chupetones, que mostraba deliberadamente mientras se inclinaba más cerca. Su rostro irradiaba orgullo mientras me escaneaba de pies a cabeza. Está completamente cubierta. Debe haber sido golpeada anoche y está tratando de ocultar los moretones. Su voz interior resonó en mi mente, seguida de una sonrisa de autosatisfacción. «Susan, ¿qué tal tu noche de bodas?», preguntó, su voz llena de burla. Hoy llevaba un elegante vestido de manga larga. Sofía debe haber olvidado que la señora Carter despreciaba los atuendos reveladores y el maquillaje excesivo. Pero yo no iba a recordárselo. Simplemente sonreí. «Sofía, basándote en la antigüedad en la familia Carter, deberías dirigirte a mí como cuñada, no como hermana». Su rostro se oscureció. Apretó los dientes, no dispuesta a aceptarlo. «Ni siquiera Alejandro te llama así. ¿Qué derecho tienes a exigírmelo?». Luego, se giró hacia Alejandro. «Alejandro, di algo». Pude sentir que el aire alrededor de Alejandro se volvía más frío. En su mente, Ethan maldijo: «Maldita idiota. Solo espera hasta esta noche. Te daré una lección». Él tiró de la mano de Sofía, señalándole silenciosamente que dejara de hablar. Pero ella era completamente ajena al peligro en el que se había metido. «Dim, Ethan», dijo Alejandro con calma. «¿Cuál es la primera regla de la familia Carter?». Ethan bajó la cabeza al instante. «Lo siento, Alejandro, lo manejaré de inmediato». Al segundo siguiente, ¡plas!, Ethan le dio una fuerte bofetada a Sofía en la cara. «Muestra el respeto adecuado. Saluda a tu hermano y a tu cuñada como es debido», ordenó. El rostro de Sofía se puso rojo por la bofetada. Estaba absolutamente furiosa, pero sabía que Alejandro no era alguien a quien pudiera desafiar. A regañadientes, murmuró entre dientes: «Buenos días, hermano. Buenos días, cuñada». Tan pronto como lo dijo, Ethan la arrastró. Recordé que la primera regla de la familia Carter era que a nadie se le permitía faltarle el respeto al heredero o a su esposa. Faltarles al respeto
resultaba en 30 latigazos, y Alejandro era el legítimo heredero de la familia Carter. Recordé que en mi vida pasada, para sobrevivir, me había memorizado todas las reglas de la familia Carter. En ese entonces, después de que Sofía se casó con Alejandro, ella constantemente me acosaba. Pero como yo conocía esta regla, nunca me atreví a mostrarle falta de respeto. Había asumido que Sofía también conocía las reglas de la familia, pero claramente no las había recordado. Por eso pensaba que todavía podía acosarme en esta vida. Cuando llegamos al comedor, Sofía ya había recibido su castigo. Su rostro estaba pálido y mantenía la cabeza baja, sin atreverse a sentarse por el momento. Debajo de la mesa, vislumbré a Ethan pinchándole la mano con una aguja repetidamente. Mujer inútil, todo es tu culpa que yo tuviera que soportar esta humillación, maldijo en su mente, presionando más fuerte cada vez. En mi vida pasada, no mucho después de que me casé con él, comenzó a abusar de mí. Nunca me permitió hablar de ello, y no tenía forma de escapar. Sufrí inmensamente por su culpa. Por eso, en esta vida, preferiría estar con Alejandro antes que volver a estar con Ethan. Sofía, esta vez, elegiste a tu propio marido. No me culpes. La señora Carter llegó, y todos nos pusimos de pie para saludarla. Se apoyó en su bastón, y estaba a punto de dejarnos sentarnos, cuando su mirada se detuvo en Sofía. Sofía no se había cambiado de vestido. Todavía llevaba ese vestido sin tirantes. Sintiendo la desaprobación de la señora Carter, inmediatamente forzó una sonrisa, fingiendo estar avergonzada. Mamá, todo fue culpa de Ethan. Dijo que le gustaba cómo me veía cuando esperaba a su hijo. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, el rostro de la señora Carter se oscureció de furia. Levantó su bastón y golpeó a Sofía en la espalda. Desvergonzada. Lo que hagas como pareja es asunto tuyo, pero no debes hablar de tales cosas en público. Y no vuelvas a vestirte de forma tan indecente. Estás humillando a la familia. En mi vida pasada, incluso una criada había sido despedida solo por llevar pantalones cortos. Por eso siempre había sido cautelosa. Solo logré sobrevivir en la casa Carter porque vivía con precaución, pero Sofía siempre asumió que mi buena vida se debía a que me había casado con el hombre correcto. Lo había entendido completamente mal. ¿Por qué pensaba que una buena vida tenía que depender de alguien más? Lo siento, mamá, no lo sabía, gimió Sofía. Gotas de sudor perlaban su frente por el dolor. Ethan intervino rápidamente, fingiendo asumir la responsabilidad. Mamá, es mi culpa. Olvidé recordárselo. Aunque sonaba arrepentido, pude escuchar sus pensamientos internos. Te lo mereces. Verte golpeada es el mejor entretenimiento. ¡Qué psicópata! Ya que era una nuera recién casada, la señora Carter no la reprendió más. Tomó su asiento y nos instruyó a todos a comer. Alejandro permaneció en silencio todo el tiempo. Pero mientras comíamos, casualmente colocó algo de comida en mi plato. Pude sentir la mirada hirviente de Sofía sobre mí, como si quisiera destrozarme. Sonriendo aún más, dije, «Gracias, cariño». La señora Carter se veía complacida mientras se giraba hacia mí. «Susan, después del almuerzo, deberías ir a la compañía con Alejandro y empezar a aprender. Como la nuera mayor de la familia Carter, necesitas entender el negocio». Me lo había esperado. En mi vida pasada, le había dicho lo mismo a Sofía en la mesa, pero Sofía había respondido, «No quiero aprender. Puedo simplemente depender de Alejandro por el resto de mi vida». Ella había alejado voluntariamente una oportunidad de oro. Así que cuando fue finalmente expulsada de la familia Carter,
No le quedaba nada. Claro, mamá, respondí obedientemente. Comenta, ¿crees que Lucía y Javier aprenderán la lección? ¿O seguirán conspirando? Dale like a este video si te está gustando la historia y no olvides suscribirte. Alejandro me llevó a la compañía. Durante todo el viaje, intenté escuchar sus pensamientos, pero no oí nada. Bueno, eso tenía sentido. Un hombre como él no se dejaría llevar por las emociones. No tenía nada de qué preocuparse. Cuando llegamos, Alejandro me llevó a su oficina. «Espera aquí», dijo rotundamente antes de salir. A través de la puerta de cristal, lo vi dirigiéndose a la sala de conferencias con prisa. Curiosa, lo seguí. Adentro, estaba negociando con un empresario británico sobre la venta de una fórmula que había desarrollado. Afortunadamente, antes de venir aquí, ya había investigado. Este trato era crucial para la familia Carter. Escuché los pensamientos del hombre británico en voz alta y clara. Esta fórmula solo vale unos cientos de euros. Esta vez, me aseguraré de estafar a la familia Carter. Lo miré con sorpresa. Su expresión era tranquila y serena, sin revelar nada. Nadie sospecharía del engaño que ocurría en su mente. Él citó con confianza un precio de 3 millones. Alejandro dudó, no respondiendo de inmediato. Sintiendo una oportunidad, el hombre presionó más. «Señor Carter, le aseguro que este producto le traerá mucho más valor que 3 millones. Justo cuando Alejandro estaba a punto de aceptar, empujé la puerta y entré. «Hola», saludé en inglés. Luego, tomé la botella de suero para el cuidado de la piel que él había desarrollado y la examiné de cerca. Soy una mujer. Entiendo los productos para el cuidado de la piel mejor que la mayoría. Su fórmula solo contiene ingredientes blanqueadores. No tiene propiedades antienvejecimiento o para reducir las arrugas. Y como ingeniero, debe saber que los efectos blanqueadores a nivel de la superficie son insignificantes en el mejor de los casos. Así que dígame, ¿por qué vale exactamente 3 millones esta fórmula? El hombre británico, se quedó atónito. Alejandro se reclinó, observándome con interés, sin interrumpir. Tomé eso como una invitación silenciosa para continuar. Sin embargo, añadí, ya que este es un producto extranjero y ha hecho bastante promoción en las redes sociales, muchas personas ya están familiarizadas con su marca y confían en ella. Así que le ofreceré esta cantidad. Levanté un solo dedo. 1 millón, dije. El hombre pareció sorprendido. Jack, 1 millón ya es bastante generoso. Piénsalo, dijo Alejandro, con su mirada aguda. No, lo interrumpí. Le daré 10,000. Para una fórmula que apenas vale unos cientos, 10,000 ya es mi oferta final. La sala se quedó en silencio. El hombre británico se levantó abruptamente, claramente enojado. En un chino roto, exigió, «Señorita, ¿quién es usted para nombrar un precio así? ¿Cómo se supone que voy a hacer negocios de esta manera? Bien, no lo venderé. No es como si tuvieran que tenerlo». Con eso, se dio la vuelta para irse. «Jack», la voz de Alejandro era tranquila pero autoritaria. «Te daré 1 millón. Firma el contrato ahora, y espero que te disculpes con mi esposa». Jack se congeló a mitad de camino. Sus ojos se iluminaron de emoción, mientras se daba la vuelta inmediatamente. Yo estaba completamente desconcertada por la decisión de Alejandro, y traté de detenerlo, pero él sacudió ligeramente la cabeza, indicándome que me callara. No tuve más remedio que contenerme. «Señor Carter, usted es un verdadero hombre de negocios», dijo Jack con una sonrisa de satisfacción. Luego se giró hacia mí. «Me disculpo, señora Carter. No me di cuenta de que usted era la esposa del señor Carter». Después de eso,
Alejandro llevó a Jack a firmar el contrato. Cuando todo terminó, todavía no podía entender. Esa fórmula solo valía unos cientos de euros. ¿Por qué le pagaste 1.000.000? Pregunté. Alejandro tomó un sorbo de café y habló en un tono sosegado. Tienes un buen instinto de negocios, pero aún no entiendes completamente el mercado. La fórmula de Jack en sí misma es inútil. Lo supe desde el principio. Lo que quería era la marca que él construyó. Aunque aún no es muy conocida, ya ha establecido una fuerte reputación entre las mujeres jóvenes. Con solo un poco más de promoción, puedo recuperar fácilmente ese 1.000.000. De repente, todo encajó. Así que por eso Jack había estado tan confiado. Sabía que su marca tenía valor. Venir aquí fue definitivamente la elección correcta. Estaba aprendiendo cosas que nunca habría aprendido en mi vida pasada. Pero aún tenía curiosidad. ¿Cómo sabías que la fórmula solo valía unos cientos? Alejandro fijó su aguda mirada en mí. Forcé una sonrisa incómoda. Lo adiviné. No me cuestionó más, pero aproveché esta oportunidad para hacer una petición. Quiero dirigir una de sus sucursales. En mi vida pasada, Ethan no tenía estatus en la familia Carter y no podía darme nada. Siempre había querido comenzar mi propio negocio, ser mi propia jefa. De esa manera, no tendría que depender de nadie. Una vez que hiciera suficiente dinero, podría irme. Alejandro me estudió por un momento antes de sonreír. Eres bastante ambiciosa. No planeas tomar la compañía, hacer una fortuna y luego desaparecer, ¿verdad? Su mirada penetrante me hizo sentir expuesta, como si pudiera ver a través de mí. Maldita sea, ¿cómo era él mejor leyendo a la gente que yo? Por primera vez me sentí inferior. Tenía un superpoder, pero él aún me superaba. Esto debe ser lo que era el verdadero talento. Por supuesto que no, dije con una sonrisa. Solo quiero encontrar algo que hacer. Alejandro tomó un sorbo de su café y asintió. Bien, pero primero necesitas aprender de mí antes de que te deje a cargo. Durante los siguientes días seguí a Alejandro a la compañía y aprendí mucho. No solo sobre negocios, sino también sobre cómo navegar por las relaciones y situaciones sociales. Sorprendentemente, un día tomó la iniciativa de invitarme a cenar. Y no a cualquier lugar. Era el restaurante occidental más lujoso de la ciudad. No esperaba encontrarme con Sofía y Ethan allí. Sofía había estado cortando su filete para él, pero en el momento en que vio a Alejandro y a mí entrar, inmediatamente dejó su cuchillo y tenedor, luciendo sobresaltada. «Susan, ¿estás aquí también?» Rápidamente se dio cuenta de su error y se corrigió. «Quiero decir, hermano, cuñada, ¿también están aquí para cenar?» Al segundo siguiente, escuché sus pensamientos internos. «¿Qué diablos? De todos los momentos, ¿por qué tuve que encontrarme con ella ahora? No puedo perder la cara». «Sí», dije con una sonrisa. Alejandro y yo vinimos a cenar juntos. Mientras hablaba, tomé la iniciativa de enganchar mi brazo con el de Alejandro. Él no se resistió. Ethan rápidamente se adelantó y nos saludó. «Hermano, cuñada». Alejandro no los reconoció. En cambio, me llevó hacia una mesa y nos sentó. Capté la mirada furiosa en los ojos de Sofía mientras nos veía. Probablemente se preguntaba por qué Alejandro aún no me había golpeado. ¿Por qué me había llevado a cenar? Cuando fui al baño, Sofía me estaba esperando afuera. Su expresión era asesina, justo como la mirada que tenía cuando se estrelló contra mí en mi vida pasada. «Debes estar siendo golpeada a puerta cerrada», se burló. «Deja de fingir. Solo mirarte me enferma». Al oír sus palabras, me reí suavemente. Luego, mis ojos se posaron en las marcas de aguja en su brazo.
Oh, mi Sofía, dije con falsa preocupación. ¿Qué le pasó a tu brazo? Tantas marcas de aguja. Sus ojos brillaron con pánico mientras cubría rápidamente su brazo, mirándome fijamente. No es asunto tuyo. Es solo algo divertido entre Ethan y yo. Luego sonrió, inclinándose. No es que lo entiendas. Alejandro probablemente ni siquiera te ha tocado, ¿verdad? A diferencia de Ethan, él me quiere toda la noche. Estoy agotada. Claramente estaba miserable, pero aún trataba de actuar de forma superior. Tenía curiosidad por saber cuánto tiempo podría mantener esta fachada. Eso es maravilloso, dije con una sonrisa brillante. Les deseo a ambos una vida de felicidad. Me di la vuelta para irme, pero de repente agarró un puñado de mi cabello y tiró con fuerza. ¿Tú? ¿Te estás burlando de mí?, gruñó. Fruncí el ceño. Ella estaba tan loca como lo había estado en mi vida pasada. Luché por liberarme, pero antes de que pudiera, Alejandro apareció de la nada. Sin dudarlo, la pateó. Faltarle el respeto a tu cuñada, dijo fríamente, alzándose sobre ella. ¿Sabes cuál es el castigo por eso? Recordé. El castigo era ser encerrada en la celda subterránea. Había sido enviada allí una vez antes por culpa de Sofía. Ese lugar estaba lleno de innumerables ratas, cucarachas y serpientes. Ella sabía exactamente qué destino le esperaba. Su rostro se puso mortalmente pálido. Hermano, no fue mi intención. Por favor, no hagas esto. Pero Alejandro nunca fue de los que tienen el corazón blando. Una vez que tomaba una decisión, nunca cambiaba de opinión. Le ordenó a Ethan que se la llevara. Escuché a Ethan maldecir en sus pensamientos. Ojalá muera ahí. Menos problemas para mí. Alejandro me llevó de vuelta a nuestra habitación y me revisó la cabeza. ¿Estás bien? Estoy bien, dije, apartando su mano. Solo me tiró un poco del pelo. Me arreglé la ropa y el pelo antes de mirarlo. ¿Pero por qué viniste de repente al baño? Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Estuviste fuera por un tiempo. Estaba a punto de preguntar por qué te metiste en una discusión con ella de nuevo. Dudé. No podía decirle que Sofía había renacido y me estaba atacando deliberadamente. Así que simplemente dije que me dijo que ella y Ethan son íntimos todas las noches y que son muy felices a diferencia de ti, que ni siquiera me tocas. Por eso discutimos. Al oír mis palabras, los ojos de Alejandro se oscurecieron ligeramente. Entonces, ¿estás insinuando algo? Inmediatamente me di cuenta de que me había malinterpretado. Agitando mis manos en pánico, rápidamente aclaré. No, eso no es lo que quise decir. Solo estaba explicando por qué discutimos. Alejandro me miró intensamente. Susan, ¿alguna vez has pensado en hacer eso conmigo? Por supuesto que no. Solté sin dudar. Te dije que solo quiero depender de ti para una vida estable. Eso es todo. ¿Eso es todo?, presionó. Asentí con firmeza. No dijo nada más. En cambio, de repente cerró la puerta detrás de él y se fue. No tenía ni idea de qué parte de mis palabras lo había molestado, ni me importaba. Solo quería centrarme en mis propios planes. Al día siguiente, Alejandro no me llevó a la compañía. En cambio, me envió a la sucursal para que la manejara por mi cuenta. Me lancé a dirigir la compañía, decidida a ganar 10 millones antes de alejarme. Todos los días, perseguía proyectos, negociaba acuerdos y generaba ganancias significativas. La señora Carter incluso me permitió tomar mi parte de las ganancias directamente. Justo cuando me estaba regocijando por mi éxito financiero, Sofía fue finalmente liberada de la celda subterránea. Ese día, acababa de terminar de trabajar y regresé a casa cuando la vi. Había perdido mucho peso,
pero todavía estaba vestida con cuidado, su maquillaje impecable, su ropa elegante. Se aferró a Ethan mientras caminaban hacia mí paso a paso. «Cuñada», dijo dulcemente, «ya le pedí permiso a mamá para aprender el negocio de la compañía de ti. Quiero ayudar a aliviar tu carga de trabajo». Pero en su mente escuché, «Muy pronto, me aseguraré de que tú y Alejandro mueran juntos». Una repentina comprensión me golpeó. La muerte de Alejandro en mi vida pasada había sido repentina e inexplicable. Así que fue Ethan. Él fue quien lo causó. Y ahora no solo quería matar a Alejandro, sino que también quería matarme a mí. Controlé mis emociones y le sonreí a Sofía. «Genial. Puedes empezar mañana». Deliberadamente acepté porque quería saber exactamente qué estaban planeando. Como era de esperar, al momento siguiente, escuché sus pensamientos internos. «¡Qué idiota! Solo espera. Los mataré a ambos pronto y viviré libremente». Así que había pasado días en la celda subterránea, pero aún tenía la cabeza clara. Lástima que no supiera que yo podía escuchar sus pensamientos. No había forma de que pudiera matarme. Alejandro había muerto por envenenamiento en mi vida pasada. Ahora, recordé la vez que había visto un gabinete lleno de viales de colores en el sótano de Ethan. En aquel entonces, él los usaba con frecuencia para experimentar conmigo. A veces me hacían desmayarme, otras veces hacían que mi cuerpo se acelerara. Pensando en ello ahora, esos eran probablemente sus muestras de veneno. Llevé a Sofía a la compañía y la hice empezar como pasante. Había aprendido a ocultar sus emociones ahora, aceptando todo lo que yo decía sin dudar. Sabía exactamente por qué. Estaba tramando meticulosamente un asesinato. Ethan quería que Alejandro y yo muriéramos. Pero Sofía, ella también quería que Ethan muriera. Eso era algo que yo podía usar a mi favor. No pasó mucho tiempo antes de que pusiera mi plan en marcha. A espaldas de Alejandro, fui a buscar a Ethan. Lo conocía bien. Le gustaban las mujeres obedientes. Así fue como había sobrevivido a su lado durante tanto tiempo en mi vida pasada. Así que esta vez me vestí deliberadamente de forma provocativa y lo miré con fingida admiración. «Ethan, me gustas». Su interés se avivó de inmediato. «Cuñada, ¿no tienes miedo de que mi hermano te mate?» Me mordí el labio, fingiendo ser tímida. «Siempre he querido estar contigo». Luego bajé la voz y añadí, «Y tengo algo importante que decirte». Él se inclinó, intrigado. «Sofía quiere envenenarte», susurré. Ayer en la compañía la oí hablar con un hombre sobre eso. El rostro de Ethan se oscureció al instante, la furia ardiendo en sus ojos. «¿Estás hablando en serio?» «Por supuesto», asentí. «Ella dijo que siempre la golpeas, así que va a matarte. Quiere llegar al poder por su cuenta». Debido a mis recuerdos de la vida pasada, sabía exactamente cómo manipularlo. Al oír mis palabras, Ethan me creyó por completo. Sus secretos más profundos y oscuros, su naturaleza violenta, su crueldad, eran conocidos solo por Sofía y por él mismo. Nadie más podría saberlo. «¡Esa perra!», escupió. «Haré que pague». Luego se giró hacia mí con una sonrisa astuta. «Cuñada, solo espera. Una vez que me deshaga de Alejandro y de ella, tú serás mi esposa». Después de decir eso, Ethan se fue. ¿De verdad cree que soy tan estúpida? No había forma de que lo siguiera. Sin perder tiempo, fui directamente a Alejandro. Su vida no me afectaba directamente, pero en esta vida me había ayudado. Me había dado oportunidades para ganar dinero e incluso se había tomado el tiempo de compartir estrategias de negocios conmigo. Cuando entré en su oficina y le conté todo,
Pareció sorprendido. ¿Tienes alguna prueba de que Ethan quiere matarme? Saqué una grabadora de voz y reproduje nuestra conversación. La primera parte era yo seduciendo deliberadamente a Ethan para ganarme su confianza. Incluso yo me estremecí por lo coqueta que sonaba, así que rápidamente expliqué que solo estaba fingiendo para ganarme su confianza. Alejandro no respondió, pero su rostro se oscureció ligeramente. Sintiendo el cambio en su humor, sabiamente me callé la boca. Al segundo siguiente, de repente me atrajo a sus brazos. El aroma a pino me rodeó, y pude oír su corazón latiendo firmemente contra mi oído. Me congelé, completamente tomada por sorpresa. Me miró. Su mirada intensa. Susan, te aconsejo que nunca tengas pensamientos de traicionarme. Mientras seas mi esposa, debes permanecer leal a mí. Este idiota, ¿cómo pudo torcer la situación en esto? Olvídate de eso por ahora, dije, cambiando la conversación. Lo importante es que tu hermano planea matarte. ¿Qué vas a hacer al respecto? La expresión de Alejandro se mantuvo indiferente. Veamos si realmente tiene la capacidad de matarme. Si falla, entonces ese es él quien muere. Era como si no se tomara en serio el plan de Ethan en absoluto. Esa noche, en lugar de mantenerse cauteloso, incluso me llevó a un banquete, diciendo que ayudaría con el desarrollo de la sucursal y me permitiría conocer a clientes potenciales. Tan pronto como entramos, pude sentir el peso de innumerables miradas. La mayoría de ellas no eran amigables. Los hombres son todos iguales. Si lo hubiera sabido, no la habría traído. De repente escuché la voz interna de Alejandro y me giré para mirarlo en shock. Su rostro estaba completamente inexpresivo. ¿Acaba de pensar eso? ¿Qué quiere decir con eso? Sintiendo mi mirada, me miró. ¿Qué pasa? Rápidamente negué con la cabeza. Nada. Pero luego escuché otro pensamiento de él. Es tan despistada. Me quedé atónita. El CEO frío y arrogante en mi memoria estaba pensando esto. Me obligué a mantener la calma y controlé mis emociones. Después del banquete, Alejandro me llevó a casa. Sofía y Ethan nos estaban esperando en la sala. Sofía sonrió cálidamente y nos invitó a cenar. Ethan, por otro lado, no podía dejar de mirar mi pecho. Luego, con una sonrisa despreocupada, dijo: «Hermano, cuñada, Sofía y yo compramos unos ingredientes realmente buenos hoy. Vengan a comer con nosotros». Maldita sea. ¿Podría ser más obvio? Realmente no podía entender. ¿Cómo había caído Alejandro en una trampa tan patética en mi vida pasada? La mesa del comedor estaba llena de platos deliciosos, pero no me atreví a dar un solo bocado. Debajo de la mesa, busqué la mano de Alejandro y la apreté como advertencia. Pero al segundo siguiente, antes de que pudiera reaccionar, él ya había tomado sus palillos y había dado un bocado. «Sabe bien», dijo casualmente. «Comamos todos juntos». Sofía y Ethan intercambiaron una mirada rápida, sus ojos brillando de deleite. Mi pánico se disparó. Clavé mis uñas en la mano de Alejandro, tratando de que se detuviera, pero él ni siquiera se inmutó. Literalmente le dije que estaban tratando de matarlo. ¿Por qué sigue comiendo? Tan pronto como ese pensamiento cruzó por mi mente, Alejandro y Sofía se desplomaron en la mesa. La señora Carter irrumpió en ese momento, con el rostro lívido. «Guardias, lleven a estos dos sucios traidores a la celda subterránea. Nunca volverán a salir». Apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que Alejandro girara la cabeza hacia mí, sus labios curvándose en una leve sonrisa. «Susan, no soy tan tonto como crees», dijo. «Ya le informé a mi madre que instalara cámaras de seguridad por toda la casa. En el momento en que Ethan pinchó las bebidas, las cambiamos. En lugar de veneno,
Son ellos los que bebieron sedantes. Luego su voz bajó ligeramente. Pero parecías muy asustada por mí ahora mismo. No te estarás enamorando de mí, ¿verdad? Por alguna razón, mi corazón comenzó a acelerarse con sus palabras. No lo estoy, dije rápidamente. Solo tenía miedo de que si morías, no tendría a nadie en quien confiar. Él dejó escapar una sonrisa brillante. ¿Es así? Con Sofía y Ethan encerrados en la celda subterránea, finalmente respiré aliviada. Las dos personas a las que más temía ahora estaban fuera de la escena. También había ganado suficiente dinero. Ahora, lo único que quedaba era plantear el divorcio con Alejandro. Pero había estado esperando una oportunidad, y Alejandro había estado increíblemente ocupado, apenas regresando a casa. Solo podía esperar el momento adecuado, el final. Ese día oí de los sirvientes que Ethan y Sofía habían estado pidiendo repetidamente verme. Decidí visitar a Sofía primero. Su cabello estaba desordenado y se veía agotada, pero sus ojos aún ardían con falta de voluntad. ¿Cómo sabías que estaba tratando de matarte? ¿Cómo te enteraste? Al segundo siguiente, sus ojos se abrieron de par en par. Ya veo. Tú también volviste, ¿verdad? Sonreí y la miré. Sofía, ¿solo te das cuenta de eso ahora? Su rostro se retorció de furia mientras se abalanzaba sobre los barrotes, agarrándolos con fuerza, como si quisiera destrozarme. Pequeña perra, te has estado escondiendo tan bien. Sabías que Ethan era un psicópata todo el tiempo, ¿verdad? Te quedaste ahí parada y me viste saltar al abismo. Susan, eres tan cruel. Tiepra, me encontré con su mirada, mirando un rostro que se parecía un poco al mío. Era mi hermana de sangre, pero en mi vida pasada me había matado personalmente. Si no hubiera podido escuchar pensamientos en esta vida, habría muerto de nuevo. Tú misma elegiste a Ethan. Tú también elegiste a Alejandro. No importa a quién elijas, nunca estás satisfecha, así que me culpas a mí. Pero, ¿alguna vez has pensado que el verdadero problema eres tú? Dije con frialdad. Tú quieres depender de los hombres. Yo solo quiero depender de mí misma. Esa es la diferencia entre nosotras. ¿Pero por qué las cosas siempre te salen bien?, gritó de frustración. ¿Crees que mi vida es fácil?, me burlé. He estado luchando por mi supervivencia a cada paso del camino. Me gané todo lo que tengo. Pero tú, nunca has hecho ningún esfuerzo. Esperas que otros te salven. Por eso mereces este resultado. Con eso, me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, Sofía gritó de rabia. «Solo espera. La próxima vez no perderé contigo». Luego, fui a ver a Ethan. Estaba doblando cuidadosamente una manta. Algunos hábitos nunca cambiaban. Sus tendencias obsesivo-compulsivas todavía estaban allí. Cuando me vio, en realidad, se rió entre dientes. «Susan, eres inteligente», dijo. «Eres una gran actriz. Sabes, en realidad, creí que querías estar conmigo. Estaba completamente preparado para matar a Sofía y a Alejandro por ti. Pero me diste una gran sorpresa. Te lo merecías», le espeté, mirándolo fijamente. Su rostro se superpuso con la imagen retorcida de él, de mi vida pasada. El hombre que me había torturado. Mi ira ardió aún más fuerte. Dio pasos lentos y deliberados hacia mí, su mirada recorriéndome de pies a cabeza. «Si no estuviera encerrado aquí», murmuró, «te inmovilizaría y te inyectaría algo que te haría sentir pura dicha». Ya no pude escuchar más. «Ethan, te vas a pudrir en el infierno», escupí antes de darme la vuelta y salir corriendo. Incluso después de salir de la celda subterránea, mi respiración aún era inestable. No podía sacudirme la imagen de su expresión desquiciada.
pero al menos en esta vida, finalmente había escapado de él. Esa noche, Alejandro llegó a casa borracho. En el momento en que entró en la habitación, tropezó, chocando contra mí. Ambos caímos al suelo. «Estás borracho», murmuré, tratando de empujarlo. «Iré a prepararte un té para que se te baje». Pero no se movió. En cambio, comenzó a desabrocharse la camisa. Sus ojos penetrantes se fijaron en los míos con una posesividad intensa. Me congelé. En ese instante, me di cuenta de que no estaba borracho en absoluto. «Alejandro, piensa con cuidado en lo que estás haciendo», dije, mi voz firme. «Somos solo socios. No tienes permitido tocarme». De repente cubrió mi boca y susurró en mi oído: «No importa qué, eres mi esposa. Y te tocaré». Lo empujé. «No, quiero el divorcio. No puedes tocarme». La habitación se quedó en completo silencio. El rostro de Alejandro se oscureció. Lentamente me soltó, su expresión indescifrable. «Lo sabía», murmuró. «Sabía que planeabas dejarme». Hay algo en la forma en que lo dijo. Sonaba derrotado. «Susan, eres una mujer sin corazón», dijo. «¿Ya me has olvidado?». Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?». Sus ojos negros profundos se fijaron en los míos. «¿Recuerdas? Chase». Sus palabras me transportaron a los recuerdos de la infancia. Todavía estaba en la escuela primaria en ese entonces. Había un chico con el pelo largo que siempre llevaba una máscara. Los otros niños se burlaban constantemente de él, llamándolo débil y afeminado. Pero yo lo defendí, protegiéndolo de sus burlas y llevándolo a la parte de atrás de la escuela. «No puedes ser tan tímido», le dije. «Tienes que aprender a protegerte». Él lentamente levantó la cabeza y se quitó la máscara. «Gracias», dijo suavemente. «Solo quiero dejarme crecer el pelo para poder donárselo a mi tía. Tiene cáncer». Esa fue la primera vez que vi su rostro y me quedé atónita. Era increíblemente guapo. En ese momento, me enamoré de él a primera vista. A partir de ese día, me quedé a su lado, protegiéndolo todos los días. Me dijo que su nombre era Chase. Más tarde, su tía falleció y él se mudó. «He estado buscándote todos estos años», continuó Alejandro, su voz baja. «Hasta el día en que descubrí que podía escuchar tus pensamientos, no me di cuenta. Eras la persona que había estado buscando todo este tiempo, porque solo puedo escuchar tus pensamientos». Dejó escapar una pequeña y amarga risa. «Nunca me rebelé porque estaba esperando que vinieras a mí primero. Quería ver si todavía me recordabas». Su voz se volvió aún más suave. «Entonces un día, escuché tus pensamientos. Dijiste que una vez que tuvieras 10 millones ahorrados, me dejarías». Sus ojos se pusieron rojos. «Por eso te he estado evitando estos últimos días. No quería enfrentar el hecho de que planeabas dejarme». Me quedé completamente en shock. Nunca había esperado que algo tan coincidente existiera en este mundo. Alejandro también podía escuchar los pensamientos de los demás, y en ese momento me di cuenta de que me había estado probando todo el tiempo. «Así que por eso sabías que podía escuchar tus pensamientos», murmuró. «Pensaste esas cosas a propósito para confirmarlo, ¿verdad?». Bajé la mirada. «Lo siento, nunca quise usarte. Solo tenía miedo de ser abandonada de nuevo. Por eso pensé que debería ahorrar suficiente dinero y irme por mis propios medios». «¿Todavía quieres dejarme ahora?», preguntó. Negué con la cabeza. Antes, había querido irme porque pensaba que él no me amaba. Creía que quedarme a su lado nunca me traería felicidad. Así que era mejor depender de mí misma. Pero ahora sabía que él era Chase. Él me había estado esperando todo este tiempo, así que me quedaría. De repente,
Entendí por qué en mi vida pasada él había rechazado a Sofía tan fuertemente. Él había sabido que ella no era yo. Por eso nunca la tocó. A medida que ese pensamiento se instaló, sentí la calidez de sus labios presionados suavemente contra mi mejilla. «Quédate conmigo para siempre, Susan», susurró. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Sí», jadeé, «para siempre». Gracias a Dios se me dio esta segunda oportunidad en la vida. Gracias a Dios no perdí a la persona a la que estaba destinada a amar. Comenta tu opinión y no olvides darle me gusta al video si te ha gustado esta historia y suscribirte para más contenido.